El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. Bienvenidos nuevamente a este tu programa Derecho y Palabra. Hoy vamos a tener un viaje por la historia de ver cómo se llega a lo que ustedes ven. Porque ustedes ven dónde está la gente, pero no saben lo que le costó llegar a dónde están. Y para que ustedes puedan entender cómo es la lucha del creyente dentro del mundo político, dentro de la iglesia y dentro de los medios, tenemos hoy una invitada especial, una amiga de muchos años, la doctora Angie González, quien estará compartiendo con nosotros algunas de sus experiencias y algunos consejos. Y para que no tengan duda, la doctora Angie González es una militante activa del partido Proyecto Dignidad, que como yo piensa que los conservadores y los creyentes tenemos que estar en todos los lugares del espectro político partidista. No te vayas, continuamos en breve. Bienvenidos a esta, tu primera sección de Derecho y Palabra. Como te habíamos indicado, tenemos hoy una invitada especial, la doctora Angie González. Digo doctora Angie González, pero yo le digo Angie, es pastora, es doctora y es comunicadora y ha sido mi cliente durante muchos años porque se ha metido en unos líos extraordinarios por causa del reino del Señor. Y bienvenida. Gracias por la invitación. Es un placer poder estar aquí. Yo le voy a decir Angie, pero usted le va a decir la doctora González. ¿Dónde tú estás en estos momentos, Angie? ¿Dónde tú te encuentras? ¿Qué tú estás haciendo? Mira, yo en este momento atiendo mi práctica privada, oficina de servicios psicológicos en Bayamón. Y también pastoreo en la Iglesia de Jesucristo, Palabra y Fe, también en Bayamón. ¿Dónde está ubicada la iglesia física? Avenida Los Millones, en Bayamón. Por el área de Wendy Eso es correcto, cerquita del Caribbean University. Caribbean University, correcto. Que se va ahora en agosto. Exacto, creo que sí. Sí. Ok, Angie, ¿cómo tú comienzas en esto? Cuando yo te conozco a ti, no tienes tu grado universitario, no eres pastora y estabas haciendo tu pinino en los medios. Vamos a ser honestos, estamos hablando de más de 10 años atrás. ¿Cómo fue esa trayectoria? Yo recuerdo que nuestro primer caso fue que tú estudiabas en la UMED y por unos cursos... En lo que era la Universidad del Turabo. Ahora es Sistemas Ana Geméndez. Y Sistemas Ana Geméndez, que no te querían dar el grado por unos cursos o algo que tú no querías tomar. O sea, que esto no es nuevo. Pero mi recuerdo se pierde. Y recuerdo también que buscaste y era una asociación que tú no estabas y en medio del caso encontramos que alguien usando tu información te inscribió en la asociación para que apareciera como que sí que te aplicaba a ti. Ok, mira, perdóname, yo padezco de una laringitis que arrastro todos los días de mi vida. Mira, la historia empieza todavía mucho más atrás. Sí, es que yo recuerdo la penumbra del caso. Déjame hacerte una historia de muchos años en 2 minutos. Mira, yo me convierto en 1980, yo tenía 17 años, yo estaba todavía en la escuela superior. Así que cuando yo acepté al Señor, yo todavía no tenía ni un cuarto año. Entro a la universidad, estudio comunicaciones, estudio periodismo y luego paso a trabajar en los medios. Yo tuve experiencia primero en los medios, yo trabajaba en Telenoticias, yo era editora allí. Pero como ya yo era cristiana y de hecho ya era pastora, porque yo empecé a pastorear a los 24 años, pues yo siempre supe... Pero cuando yo te conocí, tú no eras pastora principal. No. Ahora tú eres pastora principal de una congregación. Correcto. Entonces, en aquel momento, ya yo desde muy recién convertida, ya yo sabía que uno era cristiano 24/7 y donde quiera que uno iba, pues uno defendía los principios del reino y eso podía costarle a uno, ¿no? Y uno asumía los riesgos. Yo estaba en Telenoticias cuando, año 88, 89 tal vez, cuando Telemundo termina la producción de novelas locales y empieza a traer un montón de novelas venezolanas, sí, que entonces tenían un tono más sexual. La organización Morality Media hizo una protesta frente a Telemundo de varios días con una huelga de hambre. Y en aquel momento, a las 12 del mediodía, cuando era mi hora de almorzar, yo ponchaba,
salía fuera de los portones de Telemundo, me sentaba con la protesta y a la 1 de la tarde volvía y ponchaba y seguía trabajando. Siendo empleada. Siendo empleada de allí. Y lo hacía delante de la cara de todos los gerenciales, de mis jefes y todo el mundo, ¿ok? Y yo sabía que día tras día, pues yo estaba arriesgándome a que me votaran, pero pues, nunca pasó. De ahí dejo Telenoticias, entonces me voy con un grupo de hermanos a levantar un programa de rehabilitación para mujeres. Es ahí donde yo empiezo entonces en el mundo de las conductas humanas. Posteriormente estudio psicología. Que era un hogar. Exacto. Y entonces... Tú lo llegaste a dirigir. Sí, yo dirigía la parte clínica. Sí, recuerdo. Ahí es que yo te conozco, ya dirigiendo la parte clínica del hogar a través de Milton Picón. Exacto. Entonces, es ahí donde yo empiezo a participar, a conocernos con todas estas personas que por muchos años han militado y han estado metidos en el Capitolio y en la Fortaleza, dando batalla. Tú sabes que yo no quiero ver las fotos de cuando yo empecé, porque ahora me veo el peso y el color del pelo y yo, echa eso para el lado. Y entonces, en aquella época en que éramos flacos, y entonces ya empezamos a presentar, por ejemplo, ponencias en vistas legislativas, etcétera. Y entonces es que estudiamos psicología. Sí, pero en aquella época tú ibas acompañando. Exacto. Yo estaba tras bastidores porque tenía un contrato en la legislatura, pero tú ibas acompañando a las diferentes organizaciones. Las organizaciones, pero también llegué a presentar ponencias, sí, hace, qué sé yo, 20 años. Okay. Entonces, Sí, ahí es de que 16 a 20 años. Ahí es que estudio psicología, hago la maestría, saco la licencia. Y entonces ya es ahí donde yo regreso a los medios, pero a través de la radio cristiana. ¿Ok? Cuando entonces... Y ahí yo recuerdo que ya tú empiezas a comparecer con tu preparación académica. Como psicóloga. Como psicóloga, ya no como recurso de un hogar, sino como psicóloga. Correcto. Okay. Que empiezas a ganar más peso tu voz. Exacto. Y entonces, cuando ya yo estoy terminando el doctorado y dentro del sistema universitario, pues habían estas resistencias porque uno era conservador, porque uno defendía un discurso de valores. Bueno, pues entonces uno ve que la academia y las organizaciones profesionales empiezan a levantarse contra uno. Ya yo sabía que estaban pidiendo mi cabeza en un plato hacía tiempo, hasta que en un momento dado doy una entrevista a un periódico y es de esa entrevista que di que entonces tanto la Universidad del Turabo, la Asociación de Psicología y la Junta Examinadora, que básicamente era un grupito que eran todos la misma gente, levantan una querella ética que finalmente nunca la llegamos a ver, nunca existió, pero se sostuvo como por 2 años y medio. La tuvieron sin resolver como 2 años. La costumbre de esta junta es que cuando no tienen caso y son creyentes, porque tengo otro psicólogo que vimos la vista hace 3 años y no la han resuelto. La tuya tardó de 2 a 3 años. Sí. Y la resolvieron porque no en los méritos, sino porque había prescrito. Exacto. O sea, pero nunca aparecieron los testigos. Exacto. Ni aparecieron los testigos, ni apareció ni siquiera la querella. Fue divertida. ¿Sabes que después el abogado y yo nos hicimos muy buenos amigos? ¿En serio? Sí, que aquello pareció una guerra y después nos hicimos muy buenos amigos porque ella estaba haciendo su trabajo y yo el mío. Claro. Sigue. Y entonces ahí fue donde tú me representaste por primera vez en uno de mis problemas. Porque te querían quitar los estudios. Exacto. No querían permitir que yo me graduara. Oye, y esto no lo digo en un ánimo de arrogancia, pero es para que la gente entienda la base de la injusticia, ¿no? Oye, yo tenía 4 puntos de promedio para mi graduación doctoral y había aprobado mi tesis doctoral con un 96%, ¿ok? Y no me querían dejar que me graduara. Entonces es ahí donde pues tú intervienes en el caso, se logra. Interviene también el licenciado Eduardo García. Y estuvo yo también. era el main lawyer, pero Eddie estaba al lado mío. Correcto. Ayudándome con el caso. Correcto, Eduardo García Rezach también entonces colaboró con eso. Y bueno, pues el asunto fue que logré graduarme. Sí, pero te gradúas porque radicamos un pleito en el tribunal. Sí. Y cuando vamos a la vista, llegan con el acuerdo de que te van a dar los cursos que te van a permitir graduarte. Correcto. 2 o 3 días antes de la graduación. No, justo yo recibí la notificación, que recuerdo que fue un email que me mandó Eduardo García Rezach, diciendo a las 3 de la tarde, el día antes de la graduación, que podía desfilar en mi graduación. Hicimos un acuerdo ese día en el tribunal escrito de que podías desfilar, de que te podías graduar, porque tuvimos que demandar a la universidad mientras te defendíamos de la querella. Correcto. Mientras a la misma vez ilegalmente te matriculaban en una asociación. Correcto. Porque tenían tu información, que yo recuerdo. Yo dije, ya resolvimos, vamos a dejar eso allí. Correcto. Si no, no tendrías hoy tu licencia. Exacto. Yo nunca
formé parte de la Asociación de Psicología, pero misteriosamente mi información estaba allí. Sí, aparecías como miembro de la asociación, pero Exacto. el día de la vista, pues ellos decidieron dejarte graduarte. Exacto. Posteriormente el caso fue desestimado, no vamos a entrar en ese detalle, pero hubo que ir al tribunal Correcto. y a la Junta para defender la licencia que tienes hoy. Y de ese momento en adelante, Angie, ellos te ranquearon. Sí. O sea, porque ese día entendimos que tú eras un peligro para ellos. Así que ya vemos los principios de la licencia de la doctora, pastora, comunicadora Angie González. Nos quedan unos minutitos en esta sesión, Angie. Yo quisiera que en la próxima sesión tú le dijeras a la gente dónde tú estás ahora, lo que tú haces. Angie llega y Angie se ha convertido en una de las voces principales en el área de conducta humana dentro de la legislatura y dentro del movimiento conservador, y también te activas políticamente durante el cuatrenio pasado. Correcto. Y aportas desde ese partido, pero tú y yo nunca, por motivos políticos, hemos roto amistad. Siempre Nunca. hemos seguido juntos. Y quiero que escuchemos esto porque, como dice Angie, arriesgó su primer trabajo en los medios. No la iban a dejar graduarse. No solo eso, nosotros llevamos evidencia de que uno de los que estaba sentado en la Junta había hecho peores expresiones en los medios y se estaba sentando como juzgador tuyo. Yo tuve la grabación hasta 5 años. Y después les pedí disculpas. Dije, mira, es que yo soy ADD, pero activo. Y nos echamos a reír. ¿Tú te acuerdas de eso? Aquello fue una pelea. Y es la única vez en mi vida que yo le he dicho a Angie, no hable. Y Angie no hable. Me dice, no hable porque el abogado eres tú. Porque si no, se hubiera defendido ella misma. Estamos hablando con una mujer de Dios, una mujer guerrera, una mujer que no ha guardado silencio en esta lucha. Y queremos que la escuche porque necesitamos muchos psicólogos y psiquiatras como ella que estén dispuestos a pagar un precio por el reino. No te vayas, volvemos en breve. Busca CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura. Continuamos en esta segunda sesión con la doctora Angie González, pastora, comunicadora, amiga. El tiempo se nos hizo corto, de verdad. Pero en este momento yo quisiera que tú nos dijeras dónde estás, qué estás haciendo y cuál es tu visión ahora que han salido estos casos de nuestra libertad de expresión. Tú estás en un pleito con nosotros porque te quieren obligar a coger unos cursos y hablar un lenguaje. Tú eres una de las demandantes en ese caso, que lo ganamos en el apelativo y seguimos ahora en el Tribunal Superior. O sea, tú no has dejado de batallar, tú no has aprendido tu lección, tú sigues luchando. Eso es correcto. ¿Dónde tú te encuentras en estos momentos, Angie? ¿Qué tú estás haciendo? Bueno, como yo no escarmiento, yo estoy en este momento pastoreando en la Iglesia de Jesucristo Palabra y Fe, es una iglesia independiente. Estuve por 42 años en el Ministerio Cristiano de las Catacumbas, en el que ya no estoy. Y no estoy porque ellos me destituyeron, ellos me sacaron, ¿no? Fundamentalmente por diferencias relacionadas al manejo y a las decisiones que yo tomé durante la pandemia de COVID. ¿Tú decidiste dejar la iglesia abierta? Yo decidí dejar la iglesia abierta, yo decidí no exigirle a la gente que no quisiera usar mascarillas, pues que no las usaran. Yo quiero aclarar algo. Tú no decidiste. La iglesia te escuchó y decidió respaldar. Exacto. Pero entonces... La iglesia local, es lo que yo recuerdo. Exacto. La iglesia local en general sí estaba, ¿verdad? En la misma línea que yo.
Si bien había un pequeño grupo de personas, y algunos de ellos eran líderes, pues que no estaban de acuerdo. El Ministerio de las Catacumbas había redactado un protocolo de manejo de COVID, del que yo no estuve de acuerdo, y en su momento, pues la gente me escuchaba en los medios hablando mis posturas acerca del COVID, cuando en Puerto Rico casi todas las iglesias estaban cerradas. Entonces mucha gente empezó a entrar a mi Vamos a iglesia. aclarar que Senda Antigua también abrió. Tú fuiste una de sí. las iglesias pioneras junto con, Sí. con esta iglesia Sí. Senda Antigua que abrieron. Correcto, Que correcto. abrieron. Sí, o sea, hubo muchas iglesias que abrieron, lamentablemente no fuimos la mayoría. No fueron la mayoría. Entonces había mucha gente, muchos creyentes buscando dónde congregarse. Así que de un año para otro, mi iglesia se duplicó. La iglesia creció un montón de gente que andaban buscando una iglesia abierta, una iglesia donde poder participar y servir a Dios. Y entonces eso hizo, pues por supuesto, que nuestro local no aguantara tanta gente, así que no teníamos la capacidad de hacer los distanciamientos que estaban requeridos. Yo no exigía mascarillas. Entonces, y me tenías un call. y entonces, exacto. Y eso entonces siguió haciendo que crecieran unos malestares hasta que un buen día, pues se dieron unos procesos y a mí me destituyeron. La iglesia no estuvo de acuerdo con mi destitución y la iglesia se reunió en asamblea y inició un proceso de desafiliación del Ministerio de las Catacumbas. Es por esa razón que en este momento estamos en el mismo edificio, somos básicamente la misma gente, pero somos la Iglesia de Jesucristo, Palabra y Fe. Así que esto, lamentablemente, uno defender unas posturas no solamente te conlleva unas luchas con la gente fuera de la iglesia, con los enemigos de la fe, te conlleva unas luchas también dentro de la iglesia. En ese particular yo recuerdo que la batalla, y tú me tenías un call, me tenía un call también la pastora apóstol Wanda Rolón, Elizabeth Rosado Divina, y muchos pastores me tenían un call, René Pereira, unas reuniones que se iban a celebrar. Pero la lucha se facilita cuando se cambia la orden ejecutiva, porque la primera orden ejecutiva le daba la autoridad a los concilios y a los pastores de determinar sobre la libertad religiosa de los individuos. Una vez se lleva el primer pleito, que Dios me da la bendición de ganar, la orden ejecutiva se enmienda y son los individuos los que empiezan a defender su libertad religiosa. Correcto. Allí la FRAPE entra porque se empieza a percatar de que están destituyendo a los creyentes de los trabajos por no querer vacunarse. Casi todos eran excepciones religiosas y de salud. Y ahí es que tú entras. O sea, se le quitó la autoridad al concilio y es al individuo el que determina si abre o no abre. Yo recuerdo esa batalla. Yo estaba orando que no te llevaran al tribunal porque era bien difícil ganarlo, pero Dios fue bueno, Dios fue bueno. Y esa batalla, Angie, estás pastoreando toda la iglesia. Entiendo que tú no fuiste la única, también hubo otro pastor que también pasó por lo mismo. Eso es correcto. Está pastoreando. Pero aún así tú sigues en los medios, tú sigues con tu programa en una estación de radio. Eso es así. Luego de eso, tu participación en la vida política, yo recuerdo nosotros llegamos a comparecer y tú y yo durante mucho tiempo estuvimos compareciendo a pesar de nuestro título bajo la sombrilla de unas organizaciones. Posteriormente yo comparezco por quién soy, por la experiencia, por el standing, y ahora tú estás compareciendo en la misma medida. En casi todos estos casos yo veo tu ponencia, apareces citados en tu informe. ¿Cómo tú llegas ahí y cuál ha sido tu experiencia en la legislatura? Porque la gente piensa que va a ver la legislatura, hablan y ya el asunto está resuelto. Bueno, a veces yo pienso que la legislatura... Hay peleas de años. De hecho, el caso que tenemos ahora fue por una legislación que nos trancaron, ¿te acuerdas? Sí. El cuatrenio pasado y no se aprobó, que si lo hubieran aprobado no tendríamos ese pleito. Correcto. La realidad es que yo estoy presentando ponencias y activismo desde las peleas del aborto hace 40 años, pero ya presente en los procesos legislativos hace como 20 años en diferentes... Sí, ahí es que yo te conozco. Sí, en diferentes Yo momentos. estaba en la legislatura en aquel entonces con José Aponte, asesor del presidente de la Cámara. Correcto. Y entonces participé ya con mucha fuerza, con más... digamos más de seguidito, cuando se empezaron a discutir aquellos proyectos de terapia de conversión. Porque ya era un issue mucho más psicológico y entonces esa es mi preparación profesional y mi expertise. En aquel entonces estaba también Peterburgo. Correcto. Peter llega hasta un tiempo, luego se va para Estados Unidos, estabas tú, había otro que no recuerdo. Usted era las voces fuertes de... Sí, pero en los procesos legislativos la única psicóloga que estaba era yo.
Los demás Él era consejero, no era psicólogo. Exacto, Peter era consejero, la única psicóloga era yo, y entonces los demás que estaban dando las batallas, pues o eran pastores, o eran médicos, o eran abogados, pero yo entonces era la única profesional en el área de conducta. Así que eso me obligó a ser como que una voz muy protagónica porque era un issue muy psicológico. ¿Okay? Y entonces, luego de esas batallas de terapia de conversión, hemos seguido dando batallas con los issues de ideología de género. En un minuto, ¿qué es la terapia de conversión, Angie? Bueno, la terapia de conversión, que de hecho nadie logró demostrar que en Puerto Rico eso existiera, sí, ni que que nos se acusaron practicara. a nosotros, a los creyentes, y querían investigar, y nosotros, go ahead, dale para adelante. Exacto. Por terapia de conversión, básicamente lo que se quería definir eran estos procesos adversariales, punitivos, humillantes, en donde se cogía a una persona por los issues de la diversidad sexual y se le pasaba por procesos de tortura para que sus identidades sexuales o sus orientaciones sexuales cambiaran. ¿Ok? Y entonces eso realmente era un subterfugio para ponerle una camisa de fuerza a los profesionales en la privacidad de esa relación cliente-profesional, para que los profesionales no pudieran asistir a una persona que quisiera trabajar con esos issues. Quitaban licencia, imponían multa, le daban autoridad para meterse en la consejería de la iglesia, que tú estabas... Ponía mordazas, o sea, violentaba hasta el propio derecho de uno expresarse, expresar ideas, presentar evidencia científica. Dar alternativas. Sí, porque tú estás en una ciencia que no es exacta. Tú aconsejas, tú asesoras, das alternativas. Le toca al paciente. Pero violentaban incluso el derecho del paciente. El derecho del paciente. Oye, porque si un cliente viene y me dice, yo soy homosexual y soy feliz con eso, pero tengo problemas de ansiedad, ok, pues vamos a trabajar con tu ansiedad. Yo no tengo por qué atender tus conductas sexuales. Pero si tú eres un homosexual o tú eres un transexual y tú tienes una necesidad, un deseo, por la motivación que sea, porque yo no escojo las motivaciones de la gente, por la motivación que sea, esa persona me dice, yo quiero cambiar mi expresión de la sexualidad o mi identidad, y yo quiero alinearme con mi biología, con mi heterosexualidad, pues ese es el derecho de ese cliente y yo tengo que atenderlo en esa dirección. Está buscando precisamente porque el que escoge el psicólogo es el cliente. Correcto. No es el Estado. Correcto. Y el que decide las metas del tratamiento es el cliente, no es el Estado. Eso es así. Todo eso se explicó en la legislatura, ese proyecto se paró y ahora están diciendo cómo tienes que hablar, correcto, cómo no tienes que hablar, pero nunca pudieron probar que existiera la terapia de conversión en las iglesias. Eso es así. Nunca lograron pasar ese proyecto. Ahora estamos en un pleito en el tribunal donde Angie... había un montón de psicólogos, pero cuando llegó el momento de la verdad, la única que entró fue Angie. Oiga, porque Angie paga a los abogados. Hay gente que no quiere que los abogados cobremos. Y entonces en este momento el litigio que tenemos es que le quieren imponer a ustedes un lenguaje, prohibirle un lenguaje, que es otro equivalente a no ayudar a ese tipo de pacientes, claro, y a decirle al creyente en su profesión, en su lugar de trabajo, cómo expresarse. Ese pleito está vivo. Angie, en la próxima sesión, en el cierre, me gustaría que hablara de tu trayectoria política. Tú nunca te habías identificado con un partido político. No. Nunca habías tomado una postura política. De hecho, al día de hoy, aún teniendo tu postura política, tú eres un recurso accesible a todos los partidos. Eso es así. Y a todo aquel que se quiera reunir contigo. Eso es así. Esa es mi experiencia. Lo único que ahora, pues como eres famosa, pues hay que sacar cita. No, eso son bromas. Angie siempre está accesible, pero ya tiene una oficina y una iglesia que atender. No te vayas, queremos en lo que resta del programa que veas la evolución política de la doctora Angie Morales, de la pastora, de la comunicadora y la nueva etapa de la lucha en la cual ella se encuentra, porque esta lucha nunca acabará hasta que estemos delante de la presencia del Señor. Sí. La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura.
Bueno, Angie, tu evolución política, adelantando que vamos a tener otro programa de continuación donde tú vas a entrar en unos detalles adicionales, no solo en tu vida política, sino en el campo de la psicología, lo que tú has vivido dentro del mundo cristiano con los psicólogos, que esa también es otra batalla que tú has tenido que librar. Tu evolución política. Bueno, yo siempre he participado en los procesos políticos. Desde que tuve edad para votar, yo he votado en cada una de las elecciones. Sin embargo, yo siempre, o sea, yo nunca me identifiqué con un partido. Yo siempre votaba por candidaturas. Si bien la mayoría de las veces mi voto se movía en la dirección del PNP, porque tradicionalmente tenía una visión más conservadora y que era más afín con mis valores. Cosa que en las últimas elecciones, las últimas 3 o 4 elecciones, fue cambiando diametralmente. Y entonces, a partir de Fortuño. Partir de Fortuño se aparta de la línea republicana y entra a la línea demócrata. Correcto. Pues Ricardo Rosselló era demócrata, Pedro Pierluisi es demócrata. Correcto. Y entonces es ahí donde yo empiezo a encontrarme como que a veces estaba forzando un voto, no por el que yo entendía que era el mejor, sino por el que entendía que era el menos malo, el de menos riesgo, ¿no? Hasta que por fin, entonces, llega el surgimiento de Proyecto Dignidad. Y Proyecto Dignidad en las elecciones pasadas se presenta como el único partido que tiene una plataforma de gobierno que a mí me encaja dentro de mis valores. Por lo tanto, no tuve ningún problema, no solo en afiliarme, convertirme en un miembro bona fide, participar. Yo fui hasta funcionario de colegio. Yo jamás en mi vida nunca había hecho eso y por ningún partido yo lo hubiera hecho. Yo lo he hecho toda la vida, excepto el cuatrienio pasado. No, yo nunca lo hubiera hecho, de verdad. Yo lo hice por Proyecto Dignidad en el cuatrienio pasado. Y en este momento, cada vez me siento más convencida y obviamente uno está en la espera de que empiecen a salir las plataformas de los diferentes partidos ya de cara a las elecciones el año que viene. Para ver, ¿verdad?, cuáles son las ofertas que ellos van a hacer, pero el problema es que en las elecciones pasadas ya ninguno de los partidos, incluyendo el PNP, tenía ningún tipo de disimulo. Y entonces apoyaron unas agendas de ideología de género y unas cosas en donde sencillamente un cristiano no se puede meter. Anótame la diferencia, pero... digo, o sea... desde tu punto de vista, desde tu formación. Desde mi punto de vista y desde mi formación. Entonces, yo entiendo tu historia y entiendo tu posicionamiento en el PNP. Y no lo critico, ¿ok? Oye, porque en el último análisis yo creo que si bien hay mucha gente que debe moverse en la dirección de estar en aquellos lugares que favorecen más los postulados bíblicos, creo que también hay creyentes que tienen que estar en esos lugares en donde pueden seguir saboteando y donde pueden seguir siendo una voz de conciencia, ¿ok? Así que desde mi perspectiva, el creyente que quiera permanecer dentro de unos partidos tradicionales, hasta en Victoria Ciudadana, si te quieres meter. Difícil de entender, pero los hay allí. Exacto. Pues mira, si tú entiendes que es en Victoria Ciudadana donde tú te vas a meter para dar unas luchas, pues bienvenido, ¿ok? Sin embargo, pues yo le encontré sentido a apoyar a Proyecto Dignidad y hasta el día de hoy entiendo y estoy en este momento activa como miembro bona fide de Proyecto Dignidad, partido al que pretendo seguir apoyando hasta este momento. El tiempo nos traiciona, pero esté pendiente. Hay una segunda parte. Dios te bendiga. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.